Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a comenzar revisando el mercado. Comienza la semana bastante interesante y en este caso, como veis, ya ha abierto el mercado de Estados Unidos, así que vamos a comenzar a revisar el SP500. En este caso la apertura sí que fue positiva, pero ahora estamos empezando a desarrollar una vela bajista, aunque bueno, esto lo dejaremos un poco más para la noche, ya que la situación pues se irá desarrollando a medida que avance la sesión y de momento había dejado un gap que parece estar cerrando ahora, así que veremos a ver en las próximas horas si después de cerrar el gap sigue subiendo o si por el contrario sigue manteniendo pues una dirección bajista. En este caso comentábamos ayer cómo, el viernes vimos que el precio, en este caso el índice, pues fue cayendo pero de una forma quizás un poco más lenta. Por eso mismo abríamos esa posibilidad a tener un rebote desde esta zona, pero como mucho hasta la zona de los 3.720 aproximadamente, que es el nivel donde tenemos una resistencia y además también el VWAP mensual, con lo que en caso de tener un rebote fuerte tendremos que estar atentos en esta zona porque aquí podríamos ver rechazo. De todos modos, como os comento, esto lo ampliaremos luego en el análisis de la noche y lo que vamos a hacer ahora va a ser revisar la situación de Bitcoin. Entonces vamos a ver cómo está todo por aquí, ya que hay algunas cosillas que me gustaría comentar con todos vosotros, sobre todo después de haber visto este movimiento de sacudida. Si veis lo que hay actualmente en el gráfico, ha cambiado alguna cosilla respecto a lo que comentaba en el análisis de ayer, así que vamos a actualizar pues el setup para que sepáis qué es lo que he estado haciendo. Bien, para esto lo que me gustaría hacer es bajar hasta el gráfico de 5 minutos para analizar un poco qué es lo que sucedió en lo que comentábamos ayer, que podría ser una estructura en el gráfico de 5 minutos. Bien, en el vídeo de ayer más o menos lo grabé por esta zona, por este momento, y lo que veíamos aquí fue una sacudida por parte de los longs, o sea, vinieron a limpiar toda esta zona de mínimos, y a partir de aquí el setup que se nos planteaba era de buscar longs para plantear al menos un escenario hasta la parte alta del rango, en este caso mayor. Entendemos que el rango mayor es el que tenemos en la parte alta sobre los 19.630. ¿Qué sucede? Después del evento de sacudida, lo que nosotros esperamos es que se consolide el reingreso. Entonces, después de esto, pues tenemos que ver reingreso y que se llegue a consolidar por encima de la parte baja del rango, en este caso por encima de los 19.450. En un primer inicio no lo consiguió, estuvo aquí jugando un poquito con esta zona, luego ya volvió a reingresar con un poquito más de fuerza y aquí sí que consiguió mantenerse por encima de la parte baja del rango. Entonces, en este escenario sí que tendríamos esa posibilidad de estar buscando longs. Ahora bien, a partir de aquí, ¿qué es lo que esperamos que haga el precio para buscar el objetivo, que en este caso sería la continuación alcista hacia la parte alta del rango? Teniendo en cuenta que en este caso lo que veíamos en el pasado fue una sacudida en esta zona, la oportunidad de long en este nivel y a partir de aquí lo que esperábamos era desarrollo alcista. Claro está, en este nivel de equilibrio esperábamos una reacumulación en un inicio. Pero ¿qué sucede? Que minutos después vais a ver lo que sucedió. ¿Dónde está? Aquí, perfecto. Lo que esperábamos, que era que el movimiento desarrollase un movimiento alcista con fortaleza, que se viese reflejado esto en el volumen, no hizo eso. Lo que hizo fue otra vez salir del rango. Y eso es algo que no estaría en el escenario en el que tengamos en cuenta esto como una acumulación. O sea, a partir de aquí, después de este reingreso, esperamos visitar por lo menos la parte alta del rango, en este caso los 19.540, y demostrando fortaleza para a partir de aquí ya tener esa posible continuación con la ruptura posterior, test de confirmación y ya buscar entonces el desarrollo alcista. Entonces ya de por sí, con esta muestra de debilidad que veíamos, ya entonces aquí podríamos empezar a plantearnos en cerrar esta operación. Y de hecho, yo al menos, pero esto es más, esto depende más, como os digo siempre, de la gestión y la forma de operar cada uno, pero en esta situación el principal objetivo sería, como os digo, la parte alta del rango y el stop loss tendríamos que ponerlo por debajo del mínimo anterior. Como veis, es una operación que en este caso hubiese salido mal. Precisamente porque fueron a limpiar directamente el stop loss después de salir del rango. Pero ya el ver esta vela que os comento por aquí
no era un signo positivo, o sea, ya empezaba a desechar un poquito nuestro análisis. Y bueno, otra cosa es que, por ejemplo, el ratio beneficio-riesgo pues es menos de 1. Que como os digo, esto ya depende de la operativa de cada uno, no significa nada, o sea, se pueden tomar este tipo de operaciones, pero bueno, eso depende, como os digo, de cada uno. Entonces, yo en mi caso igual no la hubiese tomado, de hecho no la he tomado, porque yo no opero tampoco estas temporalidades de normal, pero bueno, en base al análisis y la metodología es lo que os quería comentar, que en este caso lo que esperábamos era esa muestra de fortaleza hasta la parte alta, y tras ver esto, a pesar de que sea lo típico de decir, es que la velita se ve débil, yo en este caso seguramente hubiese desechado el análisis, o por lo menos igual me hubiese esperado a ver el test, y aquí ya después de esto pues seguramente sí que lo hubiese desechado por completo, y si no me hubiese sacado el stop loss. O sea que da lo mismo porque el escenario hubiese quedado invalidado. ¿Qué sucede? Que después de esta sacudida, porque tuvimos aquí una sacudida de los mínimos anteriores, tuvo otro reingreso en el rango, pero este reingreso, como veis, no lo llegó a consolidar. Y no solo no lo llegó a consolidar. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. Vale, disculpadme porque creo que habréis oído un taladro de fondo, he tenido que ir a cerrar la puerta para que no se escuche nada y por lo tanto habréis visto un pequeño corte. Pero bueno, lo que os comentaba, básicamente tuvimos un reingreso en el rango en el que después del reingreso lo que esperábamos es lo mismo, consolidación, y a partir de aquí que vaya a buscar la parte alta. ¿Qué sucede? Que en este caso no tuvimos ni la consolidación ni tampoco llegamos a la parte alta. Como vimos, nos quedamos en esta zona y esto es un fallo estructural que en este caso nos denota debilidad. A partir de aquí, el escenario alcista quedó desechado en este momento, no dio oportunidades alcistas porque no llegó a consolidar tampoco los 19.450 otra vez como sí que lo había hecho en el pasado, a pesar de que esa operación hubiese salido mal. El trading es así, o sea, es que no hay ninguna metodología que tenga el 100% de efectividad. Pero bueno, en este caso ya empezábamos a ver algunas señales, como os digo, de debilidad. Y la señal final de esta debilidad pues era el fallo estructural, que a pesar de no buscar liquidez en este caso por parte de los short, pues ya veíamos que no conseguía alcanzar la parte alta del rango, y además empezábamos a perder la parte baja, y ya bueno, perdimos por completo en esta zona la parte baja, no tuvimos siquiera intentos de reingresar inmediatamente en el rango, y por lo tanto ya pues contemplábamos esto como un escenario, en este caso probablemente de distribución. Y bueno, a partir de aquí, pues como veis, ha caído el precio, ha caído con bastante fuerza. Bien, esto sobre todo para que veamos pues un poco qué es lo que esperábamos que haga en esta situación el precio, y cómo a medida que el precio se ha ido desarrollando, el control ha ido cambiando de manos. O sea, a pesar de que en un inicio pudiésemos pensar que el control estaba por parte de los compradores para llevar al precio hasta los 19.600, en este caso vimos cómo algunas muestras de debilidad nos iban diciendo lo contrario. Y bueno, estas son cosas que pasan, es el trading, o sea, esto es así, no hay más. Ahora bien, ¿por qué os he explicado todo esto? Bien, por un motivo bastante importante también, y es que en este caso se está abriendo la posibilidad a que estemos en una estructura con inclinación y no una estructura, en este caso, horizontal. ¿Por qué digo esto? Bueno, en general estos últimos días sí que veíamos que en un inicio, pues bueno, respetaba la estructura horizontal con la parte alta sobre los 19.640 y la parte baja sobre los 19.330 aproximadamente, pero debido a estas sacudidas que estamos viendo, lo que hemos observado es que, bueno, parece que está respetando bastante esta dinámica bajista. Y como veis, la parte alta del rango también parece estar respetándola, porque al final, pues bueno, vemos cómo el precio se ha estado manteniendo por esta zona. Entonces, se está abriendo la posibilidad a que esta estructura que estamos desarrollando actualmente no sea una estructura horizontal, como os comentaba. Y en este caso, uno de los indicios que nos podría demostrar eso es que hemos visto una distribución en esta zona, en la parte alta de esta estructura. Entonces, por lo tanto, es probable que en los próximos días pues cambiemos de esta estructura horizontal que teníamos en un inicio, y ahora tengamos esta nueva estructura, en este caso, pues bueno, con un poco de inclinación a la baja. Esto ya de por sí
tiene un pequeño sesgo bajista, o sea, veníamos de un movimiento bajista, el equilibrio también está siendo con cierta inclinación a la baja, entonces por lo tanto el escenario sí que está siendo en un inicio, pues por parte más de los vendedores, o sea, el control del precio pensamos que en este caso podría estar en parte todavía pues en los vendedores y por lo tanto el sesgo sería bajista. Lo que sucede aquí es que tenemos que ver que esto efectivamente se siga desarrollando. A medida que veamos que esto tiene más toques, tanto por la parte baja como por la parte alta, confirmaremos eso. Y de momento, pues viendo esto, probablemente todavía no hayamos tenido ningún evento de sacudida. Si tenemos en cuenta, obviamente, que la estructura acaba siendo esta, porque nos estamos manteniendo dentro del rango. Sí que es cierto que aquí, pues bueno, sacudió un poquito por debajo de lo que es la estructura, pero bueno, el mínimo anterior también lo sacudió de sobra, o sea que en este caso todavía, como os digo, tengo esas dudas de si estamos de verdad en la estructura, en este caso con inclinación bajista, o si podríamos seguir operando la estructura horizontal. Entonces, de momento yo creo que lo correcto debería de ser priorizar la horizontal, y en la horizontal no hemos tenido ningún evento de sacudida de momento. Así que por lo tanto, la dinámica que esperamos es que siga en esta zona. Ahora bien, veremos a ver si después de este movimiento en V, de esta recuperación en V, pues llegamos a consolidar otra vez por encima de lo que es la parte baja del rango horizontal, que sería sobre los 19.330. Esto sobre todo sería interesante para barajar esa opción de salir de la estructura, en este caso inclinada. Pero bueno, como os digo, yo creo que en esta situación lo correcto es priorizar la estructura inclinada frente a la horizontal, porque la estructura inclinada nos denota cierta debilidad, precisamente por lo que os comento, contexto bajista, y luego también tenemos que la estructura está inclinada a la baja, pero es que si tuviésemos en cuenta la estructura horizontal, también estaríamos viendo ciertos signos de debilidad, como por ejemplo este mínimo por debajo del anterior, después de haber visto ya pues cómo empezaba a desarrollarse, que esto pues lo consideramos una señal de debilidad, y luego además que después de reingresar en el rango no ha conseguido alcanzar la parte alta. Entonces en general estamos viendo bastante debilidad, pero lo que no me gusta es que esta estructura inclinada la estemos dibujando con sacudidas. Esto es lo que a mí no me gusta personalmente, pero bueno, iremos evaluando a ver cómo se va desarrollando la situación, pero en un inicio sí que vemos bastantes señales de debilidad en el precio. Bien, dicho esto, hemos explicado bastantes cosas hoy, espero que os hayan quedado claras, y lo que vamos a hacer ahora va a ser revisar los indicadores. De todas formas, luego a la noche subiré otro análisis, y si hay que ampliar algún tipo de información, pues lo haré ahí. Entonces, lo que os comento, vamos a revisar los indicadores, comenzando en este caso por Bookmap. Como siempre tenéis todas las herramientas en la descripción. En el caso de Bookmap, al menos en esta versión, en lo que es la versión de escritorio, donde solo tenemos el gráfico de Binance, estamos observando que no había pues ninguna zona de ventas fuertes que podría haber originado la caída, que esto es lo que a mí me sorprende. O sea, si hubiésemos visto que en esta zona de aquí había órdenes de venta, pues intuíamos un poquito antes esa caída, pero en un inicio no se ve nada, la verdad. Lo que sí que vemos es como en la zona de los 19.000 sigue habiendo bastantes órdenes de compra. En estos últimos minutos sobre los 19.100 también están entrando algunas órdenes, sobre los 19.150 más de lo mismo, pero por parte de las ventas no se ve demasiado. Ha habido un poco de absorción de ventas a medida que el precio ha ido subiendo en toda esta zona, como veis. Iban poniendo órdenes de venta y el precio, a medida que ha ido subiendo poco a poco, las ha ido absorbiendo, así que sí que habría que tener cuidado con esta pequeña distribución que parece que está habiendo en este movimiento alcista, pero de momento no vemos ninguna zona importante en lo que es el mapa de calor, así que vamos a revisar ahora la versión web con el multibook, a ver si desde los diferentes exchanges podemos ver algo más claro. Vamos a subir esto por aquí, y bueno, en un inicio no parece que haya nada tampoco que comentar. Lo que vemos es que los 19.000 sigue siendo una zona de soporte bastante fuerte, pero aparte de eso yo diría que no hay mucho más que comentar. Así que vamos a finalizar el análisis de hoy, como siempre, lanzando el mapa de liquidaciones de medio plazo y luego lanzaremos otro más para el corto plazo. En días anteriores comentábamos cómo había mucha liquidez por parte de los short en toda esta zona. Vamos a ver si se mantiene esa liquidez y parece ser que sí.
que efectivamente se mantiene, porque vemos sobre los 19.800 como hay aquí un clúster muy grande, incluso hasta los 20.150 vemos bastante liquidez por parte de los short. Por parte de los long no encontramos liquidez hasta los 18.330. Y ahora vamos a lanzar el de corto plazo y vamos a revisar los CVDs. En los CVDs, bueno, por parte de Coinbase no hay mucho que comentar, diría yo que incluso han distribuido un poco en esta subida. Binance nada, porque está siguiendo al precio. FTX no tiene confianza en el movimiento alcista, se ve bastante claro cómo está distribuyendo en este movimiento. Y luego Bitfinex siguiendo al precio, pero también con una pequeña distribución justo en este último movimiento alcista. Y bueno, para finalizar tenemos aquí el mapa de liquidaciones, vemos bastante liquidez por parte de los short en este caso, hasta los 19.680 y luego por parte de los long hasta los 19.265. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.